Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguirnos dando la oportunidad de poder acompañarles a esta hora del día. Y vamos a recibir en este momento una de nuestras entrevistas para la mañana de hoy, y que lo es con el señor Sergio Abreu, que es el vocero de la caminata Un Paso por mi Familia, y quien es un hombre religioso y a quien vamos a aprovechar, por supuesto, dentro de este marco de lamentos y de alteración que tenemos la parte de los ciudadanos de este país en su condición de un hombre vinculado a ese mundo de la religiosidad. ¿En qué medida podría ayudarnos con algún mensaje positivo a que la ciudadanía comience a normalizar sus pasos y sus vidas luego de estas copiosísimas lluvias que estuvieron cayendo? Estamos en tiempo de oración. En gran parte del país. A propósito, hay que orar por este país y por el mundo. Así es. Buenos días, Sergio. Bueno, buenos días a todos ustedes, a los que nos siguen. Un placer enorme poder estar aquí en esta mañana, compartir un poco algún mensaje de esperanza. Exacto. En medio de un poco de situaciones tan lamentables que están atravesando tantas familias, tantos hogares en República Dominicana hoy, sin distinción de clase social. Así es. Estamos en un momento altamente complejo, y a nombre del comité organizador de la caminata de Un Paso por la Familia, evidentemente traemos nuestras palabras, gestos de solidaridad concreta con todas las familias que han sido tocadas, afectadas, con pérdidas sobre todo de vidas humanas, y también con pérdida diríamos, de cosas que aparentemente son materiales, pero que tienen importancia para la vida. De manera que nuestra solidaridad, y venimos en este contexto, como bien tú decías. Sí quiero también, aquí aprovecho con ustedes, Francis, Trifolio, evidentemente que los desafíos cada vez son mayores y tenemos que estar más preparados, porque todo lo que apunta por los efectos del cambio climático, la perspectiva que tenemos es que vamos a tener más eventos extremos, con mucho mayor frecuencia, y cada día estamos más vulnerables. Y eso no importa que usted viva en el centro urbano, que usted viva en una comunidad, en la periferia de una ciudad, en todos los escenarios. El mundo, como decía McLuhan, una pequeña aldea. Y evidentemente ya el Papa Francisco venía preparándonos para todo esto. Cuando lanza sobre todo la encíclica Laudato Si en el 2015, alabado sea mi Señor, y hace aquella pregunta clave para iniciar: ¿qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? Y él elenca aquellos 7 problemas fundamentales. Y evidentemente que es tanto el daño que le hemos hecho a nuestra casa común, a nuestra madre tierra, sí, a nuestra, como él le llama, nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, nuestra hermana tierra, la naturaleza, que evidentemente estamos cosechando lo que hemos sembrado. Es mucho el daño que le hemos sembrado. Una agresión permanente. Una agresión permanente. Tú mira las tantas toneladas, miles de toneladas de plástico. Ahora tú miras esas cañadas en el marco de estas inundaciones y tú ves ese mar de plástico. Se habla que tenemos una cordillera. Entre Colombia y República Dominicana hay una cordillera de plástico debajo del mar. Estamos dañando la vida marina. Ahora, estamos dañando los ecosistemas. Estos diluvios bíblicos no se pueden asemejar a estas grandes tormentas fruto de esto que estamos llamando cambios climáticos. Eso es correcto. Es decir, tú tomas un tema. Porque tengo la impresión que esto es cíclico, que sí, uno no puede como sentirse, arrodillarse y creer que el mundo se nos está cayendo encima y que no hay soluciones. Me parece a mí, no sé. Vamos a tomar un problema, el problema del agua. Sí. Evidentemente que el tema del agua ha sido un problema eterno de toda la vida.
¿Qué hacía el pueblo de Israel en aquellos años? Cuando tú tomas el libro, nosotros tenemos el Éxodo, que nos narra, pero históricamente son miles los éxodos del pueblo de Israel. ¿Hacia dónde? Hacia el Nilo, donde está el agua, detrás del agua. Claro. Y todos estos años ya han venido hablando de hasta una posible guerra mundial por el tema del agua. El agua se agota. Y mira que hemos tenido ahora mismo tanta agua. Pero esa agua vuelve al mar. Es decir, la oferta disponible es muy poca con respecto a la demanda que tiene el mundo por el agua. Todo lo que nosotros veníamos pasando ante este problema con el tema del río Dajabón, de Masacre, el agua es la vida para Haití, para nosotros, para todos. Sí. El agua. El Papa es como uno de los problemas fundamentales que invita a la humanidad a abordar. Y aquí hemos estado intentando hace años, desde la Universidad Católica, creamos el Congreso. Evidentemente hoy estamos hablando que para garantizar también un mejor futuro, necesitamos de la sostenibilidad de la familia. Trabajar desde la familia, evidentemente que necesitamos mejores políticas públicas para tener familias más unidas, más integradas, más sostenibles, más capaces de ser resilientes frente a todo lo que viene. Ese es el espíritu justamente de la caminata que están auspiciando y promoviendo. Danos detalles, Sergio, de los aspectos que tienen que ver con la caminata. Sí. La caminata se llama Un Paso por Mi Familia. Y evidentemente la caminata de Un Paso por Mi Familia la venimos celebrando hace ya varios años. Sí. Por un decreto, ya el Día Nacional de la Familia se ha instaurado el mes de la familia. De manera que comenzamos a celebrar la caminata de Un Paso por la Familia cuando comenzamos a hacer el análisis, ver, ¿ustedes se acuerdan, Trifolio, aquella dinámica, aquella metodología de las comunidades de base? Ver, juzgar, actuar, celebrar. Bueno, en ese ver, vemos que la familia se está derrumbando, se está demorando. Y Francis, y vemos que el mundo está en crisis porque la familia está en crisis. Porque donde se paren los hombres y las mujeres honestos, íntegros, de valores, es en la familia. Donde se para el chofer de carro público, donde se para el maestro, el médico, el ingeniero, que hace bien una construcción para que no se caiga la pared. Es decir, es en un hogar. De manera. Y este tema precisamente, a nivel de iglesia se ha asumido el tema de la honestidad como un tema necesario para empujar en nuestro país y empujar en la familia y desde la familia. Porque ya sabemos que tenemos la corrupción hecha cultura. Corrupción hecha vida, la corrupción hecha cultura, a todos los niveles. Ahora, queremos tener un país más sano, menos corrupto. Tenemos que abordar los valores que garanticen de tener un país mejor. Evidentemente el paradigma para nosotros, y ahí es lo que cuesta, es la familia de Nazaret. Es decir, no es que partimos, nosotros estamos partiendo del paradigma para el cristiano. Y digo para el cristiano porque a la caminata del domingo 26 en el malecón estamos convocando a, por encima de religión, de pensamiento, no es solo algo de propiedad privada de la Iglesia Católica. Todas las diócesis, el día 26, las diócesis del país estarán haciendo su caminata. La diócesis en Santiago, la de San Pedro de Macorís, la de Barahona, todas las diócesis. El mismo día, todo el mundo está tratando de salvar la familia. Pero como yo soy medio impío, le hago la siguiente pregunta. No, usted, eso me gusta. Usted impío completo. No medio Sí, no hay. Impío por la gracia de Dios. Hey. Posiblemente
En estos momentos modernos se está asumiendo el matrimonio del mismo sexo. Ante esa situación, una pareja de un mismo sexo prácticamente es una familia. Ahora, esa caminata por la familia, ¿qué perspectiva entonces nos da de cara a estas nuevas familias? Porque cuando uno ve determinados folletos, incluso que se usa mucho ahora en las escuelas, están citando esta modalidad de familia. Qué bueno que tratas el tema, porque evidentemente las grandes religiones del mundo, no te voy a hablar de el cristianismo como tal, y no hablo ni siquiera de nuestra iglesia católica, el cristianismo como tal, Claro. el islam, el budismo, el hinduismo, hay más de 4.000 religiones que en el mundo, que son casi un 70% de las religiones en el mundo. El 70% de la población mundial está conectado con alguna de esas grandes religiones. Y hay temas que no son negociables. Porque que si dejan destruir el tema de la familia, se le escapan los valores que van a transmitir, sea de boca en boca, sea desde el punto de vista tradicional, cultural. Estas grandes religiones, ninguna negocian el tema de la familia. Por tanto, concebida como esa pareja donde se pare un hombre y una mujer, y donde se van a formar los futuros valores de esa sociedad. Entonces, si tú tomas Trifolio, perdóname, sí, para hacer referencia porque me llega a la mente, no? Si ustedes toman, por ejemplo, una encíclica reciente del Papa Francisco llamada Fratelli Tutti en italiano, hermanos todos, Fratelli, hermanos todos, Fratelli Tutti. El capítulo 5, el Papa Francisco lo dirige a los líderes políticos del mundo. Y el capítulo 8 a los líderes religiosos del mundo. Es decir, estos temas de la familia, el tema del aborto, el tema de la vida, el tema de este paradigma de la familia de Nazaret, no, como te digo, no son negociables. Okay. Son temas permanentes y que hay que proteger y cuidar en medio de estos, diríamos, bandavales de ataque que está recibiendo la familia, como tú bien dices, en folletos, en materiales, en promulgación sobre todo de códigos, diversas leyes y algunos países celebrando el dato. Pero por otro lado, sufriendo las consecuencias. A propósito, ¿a cuáles elementos acude la caminata por la salud de mi familia? ¿A cuáles elementos en función de esos aspectos que usted resalta justamente, que están bombardeando el seno familiar y alterando el quehacer, digámoslo de esa manera, de la misma familia? ¿A cuáles recursos acuden ustedes en el proceso de esta caminata para reanimar a esa familia que es un núcleo esencial de la sociedad? Bueno, hemos tenido evidentemente, no es una actividad aislada, ha sido todo un proceso, porque cuando uno hace una actividad aislada, tú corres riesgo de hacer un hecho. Hay un montón de acciones que a lo largo del año la pastoral de familia y vida viene haciendo. Y prácticamente el mes de la familia. Y se han realizado un montón de actividades a nivel académico en las universidades. Hemos tenido diplomados, conferencias, eventos, y fortalecer los grupos, las comunidades, para en temas de trabajar los temas clave de la familia. Por ejemplo, si tú coges el Informe Mundial de Violencia, te vas a dar cuenta cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar, cómo ha aumentado la violencia en la escuela, cómo ha aumentado la violencia en las calles, cómo ha aumentado la violencia en las instituciones. Ahora, en la parte familiar, y si tú coges el informe, sea el informe mundial que se hizo, que a mí me tocó también trabajar, y si hicimos una consulta a unos 40.000 niños en República Dominicana, ¿qué pensaban ellos de la violencia en la escuela, de la violencia en la familia?
Y nos alarmamos casi cuando vemos los resultados que dicen los niños. Es decir, mamá, papá que están llevando una vida desastrosa con discusiones, pleitos, alcohol desmedido. Entonces, infidelidades a todos los niveles. Entonces, ahí hay el trabajo. Fortaleciendo y colaborando, Sí, sea al interno Sergio, de las iglesias como al interno apoyando a las escuelas con el tema de los programas para las escuelas de padres, cómo ese papá y esa mamá pueden educar mejor, dar herramientas A eso para me refiero. educar en el amor. A eso Y me- con organizaciones que incluso están asociadas con nosotros, como World Vision, que tienen metodología para educar mejor, educar en el amor, educar en la tolerancia, cómo dar esas herramientas, y ahí todos esos procesos de tener escuelas de padres, porque es que un papá, una mamá de por allá, de la frontera, te dice de Guayajayuco, pero es que yo no sé cómo corregir a mi hijo. Y tú ves que todavía siguen usando un guayo o una correa para golpear al hijo o la hija. Entonces, porque no tienen las herramientas educativas. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Sea a través, sobre todo también en los grupos, en los movimientos, que son parte de la iglesia, no solo católica, sino de la iglesia, trabajando estos elementos básicos de educación humana a nivel de que puedan también tener herramientas para educar mejor y educar sobre todo en esta cultura del amor y la civilización. La civilización del amor. Sabemos que no es fácil. Nosotros ahora mismo se habla de que tenemos casi alrededor de 1,5 millones de familias totalmente disfuncionales. Entonces esos muchachos, hoy estamos hablando de que tenemos, el embarazo embarazo en adolescentes es una epidemia peor que el COVID-19. Así es. Pero esos son los aspectos en sí mismos, Sergio. Por eso la pregunta, por eso mi interés en averiguar a qué recurren ustedes, porque es evidente que el fenómeno se está perdiendo. O sea, hay una influencia e incidencia de otros sectores de la sociedad que tienen un propósito distinto a ese hermoso propósito que ustedes encarnan, que uno tiene que de alguna manera reflexionar cómo vamos a recuperar el control de esa sociedad, de esa familia que está en desbandada como resultado de la influencia de esos sectores que están operando con mayor eficacia que la misma Iglesia Católica. Entonces, ¿qué debe hacer la Iglesia Católica? ¿Qué deben hacer los instrumentos de la Iglesia Católica para hacer posible que esa gente que está reaccionando ajena a esa doctrina se incorpore de nuevo y se incorpore a la militancia religiosa? Porque de eso que se trata, no es descubrir el fenómeno como tal, los fenómenos como tales existen. Ahora, ¿qué hacer la Iglesia Católica, por ejemplo? Yo no veo a la Iglesia Católica asumir un juicio crítico contra las conductas anormales de muchísima gente desde los medios de comunicación. La Iglesia luce una actitud parsimónica, indiferente frente a ese fenómeno. Por lo menos yo no lo veo, no lo percibo. Francis, en parte tienes razón. Nos falta una postura tal vez mucho más agresiva. Exacto. Ahora, la iglesia juega su rol. Hay un rol, creo que era Trifolio al inicio que andaba cuando... ¿Qué necesitamos en este momento? Necesitamos hacer una cosa, orar. Hay que orar, sí. Ora es labora. Hay que orar y hay que trabajar. Y hay que orar fuerte. Ahora, una caminata como esta, tenemos por eso un lanzamiento de una carta, de un posicionamiento con el tema de la familia, sí. Para también exigir al gobierno políticas públicas más orientadas a garantizar el fortalecimiento de la familia dominicana. Por ejemplo. Políticas públicas orientadas. Exacto. A eso. Sergio, quizás sería interesante también resaltar que la iglesia como institución tiene sus directrices sobre la base de que muchas veces el bien no hace bulla y la bulla no hace bien. La iglesia trabaja como las hormigas, de manera sistemática, permanente, sin necesidad del bullicio. Solo que hay que acercarse a ella para uno entender esa metodología. Lo más importante, pienso que de toda esta iniciativa, de todo este esfuerzo, es el hecho de valorar, no solamente utilizando la manera de expresión de que la iglesia, que la
familia, la célula de la sociedad, no. Pienso que lo más importante de esta iniciativa, y Sergio que me corrija, es el hecho de que se está proyectando como elemento a seguir, como elemento esencial, la proyección de la familia de Nazaret, que muchas veces eso no es muy comprendido, pero eso tiene una connotación extraordinaria. ¿De qué hablamos? De un hombre, José, de una mujer, María, y de un hijo, Jesús. Y qué bueno no tener que hablar de esto, Sergio, en una temporada como la que precisamente estamos viviendo. Ya se acerca la Navidad, mucha gente coloca el Belén y no sabe ni siquiera la connotación que tiene. No es la mayoría, ponen las decoraciones, pero sin Jesús. Exactamente. Una Navidad vacía. Es vacía. Pero, retomando, y qué bueno, Trifolio, que tú tomas. Pero hay que decirlo. Sí, claro. Hay que hacer conciencia sobre eso. Yo, desde la academia, las universidades, las comunidades. Recurrente. Sí. Ahora, la familia de Nazaret sigue siendo un paradigma también en otros valores. Desde la primera figura de María, cómo ella acepta entrar en esta dinámica de aceptar ser la Madre de Jesús, el plan de Dios, ¿no? En aquel contexto de Nazaret, con todo lo que significaba para una muchacha de 15 años. Pero véalo desde la perspectiva machista, lo que eso implicó para José. No, yo digo. Que un ángel te embarazó tu mujer. No. La figura de José es todavía, Francis, una figura desconocida. Todavía a la iglesia le hace falta. Nos hace falta más, diríamos, agresividad en presentar la figura de José como modelo de hombre honesto, porque el tema de la honestidad este año, del hombre justo, del hombre que asume el compromiso de cargar con María su mera. Pero hay otra dinámica que les quiero mencionar. Cuando ellos van, ustedes se dan cuenta, van María y José, que van a Jerusalén, que no encuentran dónde estar allí, tienen que caminar hacia Belén, que hoy está poco en conflicto por la parte, ¿no? Sin embargo, está a 3 kilómetros Belén de Jerusalén. Es decir, el tema migratorio. Cuando nace el niño, ¿qué pasa? Se entera Herodes el Grande de lo que ha pasado. Y hace un decreto mandando a eliminar todos los niños. Todos los infantes. Todos los infantes. ¿Qué hace José? Inmediatamente se da cuenta, y María, comenzar a caminar y huyen hacia Egipto para la protección del niño. Es decir, que la familia ha estado atacada en toda la historia de la humanidad. Ahora, esa dinámica, por la pregunta que hacía Francis, esa lucha permanente entre el bien y el mal, eso no va a parar. Ahora, ¿cuál va a ser? Primero, la actitud nuestra es de esperanza. Jamás el mal ha vencido al bien. Al final el bien va a triunfar, y ha triunfado siempre. Y al final. El poquito de bien que tú, que Trifolio, que yo, que usted podemos hacer, no podemos dejar de hacerlo, porque el mal engrandece. Yo pienso de manera que ese poquito de bien que podemos hacer, aquella familia de Nazaret es el modelo de familia migrante. Todos nosotros tenemos una raíz migratoria. Sí. La familia migrante, lo que sufre esa primera pareja, yendo primero a Jerusalén, luego a Belén porque no tiene espacio donde nacer, luego a Egipto corriendo porque lo están persiguiendo como para asesinar al niño. Cuando muere el rey, entonces que regresan por el otro lado del desierto y van de nuevo a Nazaret. Y ahí es que se va integrando la vida de Jesús. Esa dimensión de la infancia misma de Jesús ha sido hasta poco conocida. Pero ese nivel de protección, de compromiso de los padres por proteger a su niño, aquí también tenemos unos desafíos hoy. ¿Cómo las familias están cuidando, están protegiendo a sus niños contra esta avalancha de subculturas emergentes? ¿Cómo protegerlo de la cuca? ¿Cómo protegerlo de las drogas que le van llegando? ¿Cómo protegerlo de todos estos huracanes y vendavales que le van llegando a sus propios hijos? Y propuestas, ¿no? Y entonces, por eso el desafío de la familia.
para trabajar con integridad, con honestidad, hasta dejar, porque esto le costó mucho a José y a María, esta dimensión migratoria. Hasta la muerte de Jesús, María estaba ahí y llora como una madre. Hasta hay un monte en Israel que se llama el Monte del Lloro de María. Es impresionante. Entonces el rol de la madre en este aspecto educativo, el rol del padre de José y el rol de un hijo que tiene una misión especial en la humanidad. Entonces, es mirar la familia de Nazaret no como un modelo de familia rica, perfecta o que tiene todo resuelto. No, una familia migrante normal. Oye, el mundo entero está migrando. Sergio, la iglesia debe transformarse justamente por esos alegatos que estás planteando. Y de hecho ha habido cierta transformación en la iglesia católica. Hablábamos en días pasados, no sé si fue en el aire o en una conversación privada, que la iglesia católica hoy día celebra sus misas, sus actos, sus eventos religiosos en un marco diferente al que lo hacía hace 30, 40 años. Y hoy incluso la iglesia católica celebra sus actividades religiosas tan parecido como las iglesias protestantes, con entusiasmo, cantando, con muchas alegorías y con muchas tonalidades y actitudes distintas, locuras. Se maneja, hasta el idioma ha cambiado en la Eucaristía católica. Hoy día, y yo no soy un devota como lo es el compañero y hermano Trifolio, y como bien lo eres tú. Yo soy un simple ignorante, pero sí advierto un cierto cambio, una cierta transformación, incluso en el mismo discurso de los sacerdotes. Y de hecho a mí me gusta ir mucho, por ejemplo, a la Jesús Maestro, que me queda bastante cerca. Y una de las motivaciones es por el cambio y el discurso distinto de algunos de sus sacerdotes. Porque ya hay que cambiar para poder contrarrestar lo que es la influencia inadecuada de otros sectores de la sociedad de hoy. La iglesia debe también cambiar. Realmente tú tienes toda la razón. Y se está dando. La iglesia tiene un dinamismo interno que a veces no lo percibimos mucho en la sociedad. Pero gracias también a esa presencia permanente de la Iglesia Católica y de otras denominaciones cristianas que también están apuntando hacia valores así comunes, como el tema de la familia. Pero, por ejemplo, tú tienes el Papa Francisco. Sí. Ahora mismo acaba de terminar recientemente el tema del sínodo, que tuvo todo un proceso diríamos, de una construcción desde las parroquias, luego las diócesis, luego se construyó el informe continental por país, hasta llegar al sínodo, donde están las recomendaciones finales. Y evidentemente una iglesia en sinodalidad. En sinodalidad quiere decir una iglesia que no es estática, con una iglesia en salida, en camino, como en el libro del Éxodo, el resto de Israel, ¿no? Caminando hacia la tierra prometida. Ahora hay elementos esenciales que no pueden estar sujetos al vaivén de la sociedad. Evidentemente que no. Entonces es ahí donde se diferencia como institución precisamente la iglesia. Ahora mismo el Santo Padre acaba de decir, dejemos de ser esclavos de la apariencia. Exactamente. Dejemos de ser para ir a lo fundamental. Para ir a lo fundamental, a lo pero esencial. este Santo Padre, este Papa es diferente a los demás papas. No, y el que viene va a ser diferente. Este es un Papa muy particular, con el que yo me identifico. Sí, no. Entonces, pero en el fondo, también, el Papa me está dando la razón. Pero también los anteriores, no. Lo que pasa es que no hay. Tú sabes que la figura de Jesús es tan dinámica. Y la iglesia va como el Espíritu Santo va haciendo nacer lo que la iglesia necesita en cada momento para que esa iglesia aporte a la sociedad y al bien de las familias. Por ejemplo, la figura de Jesús, si tú tomas el Evangelio de Mateo, ¿qué hace el Evangelio de Mateo desde el primer capítulo? Hace una mirada a la genealogía, ¿no? Para demostrar que Jesús es el Mesías, el esperado de los tiempos, y acude a esa genealogía de la familia del pueblo de Israel, la dinámica. Ahora, tú tienes el otro evangelio, que es la misma mirada de Jesús, la de Lucas, por ejemplo, y a Lucas se le dice que es el médico de los 4 evangelistas, y a él le llama
Jesús es el Dios de los pobres, de los vulnerables, de los más excluidos. Y entonces el Evangelio de Lucas le llama el Evangelio de los pobres. Y están mirando al mismo Jesús. Y tú miras a Marcos, y Marcos está haciendo, porque los evangelios, los cuatro, la figura de Jesús es la buena noticia de Jesús, vista desde ángulos diversos. Sí, así mismo hacen los papas. Diferente. Tienen una mirada, fortalecen una mirada tratando del mismo Jesús. La misma figura de Jesús, el salvador de la historia, el liberador. Entonces tú eres un Marco, y Marco tiene esa mirada de un Jesús, es el Jesús sufriente, el Jesús que da la vida por ti y por mí para salvarnos. Entonces una mirada distinta. Y hasta los mismos cineastas, por ejemplo, y productores de grandes películas. Tú tienes, por ejemplo, La Misión de Mel Gibson, una película que habrán ustedes visto también. Y el capítulo 14 y 15 de Marcos, sobre la pasión de Jesús. Una mirada distinta. Y digo, ¿y por qué una película tan sangrienta sobre Jesús? Y no, lo que están poniendo ahí es mucho menos de lo que pasó Jesús en la realidad. Pero tú miras a Jesús desde el Evangelio de Juan y te dicen, no, es que Jesús es el Dios del amor, ¿no? Es el alfa, el omega, es el principio, es el fin. Sergio. Es la palabra que se hace carne, es el Dios que parecía lejano de un pueblo, que se hace cercano en la figura de Jesús, nos envía a su Hijo. Es el Dios cercano, es el Dios amor. El Evangelio de Juan. ¿Serio? La misma Jesús. Entonces, tú tienes una mirada, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, una mirada extraordinaria. Un papa fue, para mí, y yo tenía una relación muy cercana con él. A veces la última foto que tengo con él era en un polechecito, cuando vino aquí en el 92, porque me tocó estar en la sala de prensa y demás, y cuidar ahí un poco de todas las cosas en torno a él. Tenía una amistad con él cercano, tuve oportunidad de hacer rosario con él en Roma y demás. Pero, oye, Benedicto XVI tiene otra mirada desde el punto de vista de la doctrina de la fe. El Papa Francisco tiene otra mirada. Y dice, espérate, mira, estas dos encíclicas que ha lanzado el Papa Francisco. Laudato Si. No, la familia tiene que cuidar la casa común, tiene que cuidar el medio ambiente. Mira, que en el libro del Génesis, el capítulo 2, no el Evangelio de la Creación, Dios tomó al hombre y a la mujer y la puso en el centro del jardín para que lo administraran bien. Pero hemos maltratado nuestra casa común. Hemos maltratado nuestro medio ambiente. Cada familia debe estar, caramba, para evitar o reducir riesgo y vulnerabilidad, sembrar un árbol. Yo estoy haciendo, Sergio. Miren, de Semana Santa para acá, yo llevo alrededor de 90.000 árboles sembrados con alumnos de las universidades. Excelente. Entonces, ¿para qué? Para ver cómo entre todos vamos a cuidar esa casa común, el jardín que Dios nos puso a administrar y que lo hemos administrado bien. Que no es un problema del ministro de Medio Ambiente solamente, es un problema de la familia. Y probablemente Sergio, nadie ha reseñado en un medio, ¿verdad? Esa labor, tipo de labor tan Porque positiva. uno lo va haciendo todos los fines de semana reforestando. No, ahora, tiene ese cuidado de la naturaleza, pero tira la fratelli tutti. Hay que cuidar al otro, al hermano, al que está a tu lado. Sergio. Porque Dios está ahí presente. Cada uno es grato. imagen de Dios. Es sido- el alter ego de Dios. ha Es sido el muy otro muy yo de emotivo. Dios. Ha sido muy grato tenerte, Sergio. ¿Tú tienes una pregunta ya para...? No, está bien, porque tenemos a... Sí, sí. No, la única La pregunta verdad que que hay que tenía es agradecer. que cuál es le preocupa de las políticas públicas respecto a la protección a la familia, porque ha hecho énfasis cuando se refiere a las caminatas, el tema de políticas públicas. Hace tiempo se viene trabajando una propuesta de tener realmente un ministerio de la familia para fortalecer la familia. Sí. Que así, si de verdad queremos salvar la familia, hay que tener un ministerio de familia focalizado en esto, porque la familia va a influir en todo. Nosotros estamos hablando de un problema que tiene este país de educación, pero la educación básica primaria se da en el hogar, en la familia. Ahora mismo tú haces un análisis y mira todo lo que hay, todos los estudios que se han hecho. Hay un fracaso de las ATMAE
completamente, y de las escuelas de padres, asociaciones de padres y amigos de la escuela. Entonces hay montones de lineamientos que mandan desde nuestro Ministerio de Educación a tener reuniones para trabajar valores con la familia, pero no hay familia. Tú vas a las convocatorias que se hacen de reuniones de familia, nadie va, porque la institucionalidad de la familia. Tú te vas a cualquier hogar de Vicente Noble, Tamayo, el Sur Profundo, y te encuentras que las mamás están en Holanda, en España, en distintas partes de Europa, y hay una dinámica de una desintegración familiar. Entonces hay que fortalecer la integración. Sergio, brevemente, por favor, recapitular. Recapitular. La caminata, un paso por la familia. ¿Cómo participar? ¿Cuándo será? ¿Cuál es el escenario? ¿Este domingo próximo ya? El próximo domingo, día 26, tenemos la caminata de Un Paso por mi Familia. ¿A qué hora es, Sergio? Previo, ahora se lo digo, previo a esa caminata tenemos varios eventos. Esta semana ha sido intensa. Esta misma noche hay el lanzamiento de la primera bola que se va a tener en el partido del Escogido, en el estadio Quisqueya. Lanzamiento de la primera bola y bendición de la familia dominicana desde el estadio. Desde el estadio. 7 de la noche. ¿El Escogido contra quién? Creo que contra Estrella. El viernes. Ahí va suave, pobre. Ya ni siquiera contra nosotros los campeones. El viernes tenemos el partido del Licey. También la misma acto de bendición de la familia ¿Licey dominicana. ¿Contra quién? ¿Contra los campeones del Cibao? ¿Contra quién? Contra las Águilas. Contra los orgullosos del Cibao. No, los que ganan en Nueva York, pero se mantienen en el sótano aquí. Creo que con los gigantes o con las estrellas, pero no que importa. Que le pongan a cualquiera, que le vamos a ganar. Lo que importa es que sea aquí como los distintos Sergio, estadios, la caminata, punto de reunión. 8 de la mañana, Avenida Máximo Gómez, para caminar hacia el Eugenio María de Hostos. Perfecto. Domingo 26, 8 de la mañana, Malecón, esquina Máximo Gómez, saliendo hasta el Eugenio María de Hostos. En el Eugenio María de Hostos tendremos la Eucaristía de cierre por la familia, con la lectura final del manifiesto en defensa de la familia. Gracias, Sergio. La verdad, gracias a usted. La verdad que nos ha motivado, y quisiera 30 segundos, mi querido amigo doctor Moya, aunque es difícil hablar con estos impíos, pero respetamos el derecho, y papá Dios ya en cualquier momento le ganará su corazón. Mire, cuando usted hacía mención de la diversa tipología, entre comillas, que nos hemos hecho de los últimos papas, tienes razón. Inclusive hay cristianos que se han predispuesto hasta por la tipología física que tenía el Papa. Usted sabe bien el caso de Juan Pablo II, un rostro angelical. Sí, parece un abuelo, sí. Era un hombre que penetraba hasta viendo. Sí. Gigante. El caso del siguiente Papa, Benedicto, resultaba un poco difícil, porque el rostro era un poco pesado, entre comillas, pero cuando usted analiza su formación filosófica, su visión del mundo, es un hombre de las figuras extraordinarias que últimamente han surgido en la Iglesia Católica. Pero el Papa Francisco está más... Y el caso de Francisco, a usted le fascina sobre todo ese don que tiene, esa expresión tan humana que tiene, sobre todo con los niños, y un Papa abierto, el que llega al Vaticano, todo el mundo se comunica. Estos pensamientos con el tema del cambio climático, con el tema de la guerra, los posicionamientos. Lo importante es que son papas y que han cumplido con su misión vocacional de una manera extraordinaria, han aportado mucho a nuestra iglesia. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio, y muchos éxitos. Ojalá que podamos ir a esa caminata. Sí, es necesario que usted a esa vaya. Caminata, un paso por mi familia. Allá, el señor Barrioso. Al impío de Ángel Barrioso. Y que se dé unos golpecitos aquí en el pecho. Está invitado domingo 26, 8 de la mañana, al Malecón a dar un paso por el fortalecimiento de la familia y sobre todo también por la salud de nuestro país, por el bienestar y por el
diríamos, desarrollo Albert futuro. parece que quiere Amén. unirse a la Amén. caminata. El director Daniel, su director, Ajá. se celebra el día del merengue. Perdón. El día del merengue se celebra ese mismo día. Ese mismo día. Ah, qué bien, Y porque- recuerden, el Mejor. país Dios y es el alegre, mundo. Dios es Trifolio. alegre, no tenemos Trifolio. que tener cristianos aburridos. Vamos a la caminata y después bailamos Sí. merengue. Y se Y acabó. eso ayuda a la Y salud. No dejamos de ser cristianos. Salud física y mental. Y claro. recuerden, el país y el mundo están en crisis porque la familia está en crisis. Gracias. Tenemos que recuperar Me la voy a familia. Gracias, Barrioso. Sergio. Hacemos una pausa Barrioso inmediatamente va. y retornamos con nuestro siguiente invitado. Te esperamos, Barrioso, allá.